Bienvenidos al podcast elaborado por el Grupo de Innovación Docente Analytical Knowledge, relativo a la asignatura Química Analítica 2. En este episodio se va a tratar el tema denominado Generalidades sobre los métodos de separación. Una técnica de separación es un procedimiento utilizado para dejar al componente deseado, también llamado analito, fuera de la acción de las sustancias que interfieren en su determinación, denominadas interferentes. Normalmente la etapa de separación requiere la creación de una nueva fase y la posterior separación de la fase original. Es un proceso físico, pero frecuentemente implica procesos químicos. Se trata del establecimiento de equilibrios de los componentes de la muestra entre ambas fases, por lo que nunca las separaciones serán completas. Hay que tener en cuenta que la realización de esta etapa constituye una de las mayores fuentes de error a la hora de proponer un método analítico. El gran número de técnicas de separación existente, los estudios teóricos publicados y las aplicaciones descritas justifican el hecho de que se hable de una ciencia de las separaciones. A la hora de estudiar las separaciones es necesario definir una serie de parámetros que nos van a ayudar a entender mejor el proceso. El primero de ellos es el factor de recuperación. Se define como la cantidad de especie que pasa a la nueva fase separada con respecto a la cantidad total. Se calcula con el cociente de la cantidad de una especie en la nueva fase con respecto a la fase inicial. La eficacia de una separación se puede expresar por medio del factor de recuperación, ya que se corresponde con el rendimiento del proceso extractivo y normalmente se expresa en porcentaje. Si se ha diseñado el procedimiento de separación adecuadamente, el factor de recuperación para el compuesto de interés tendrá que ser próximo a la unidad, mientras que para los interferentes sus valores tendrían que tender a cero. Obviamente se puede calcular tantos factores de recuperación como analitos se quieran determinar. Por otro lado tenemos el factor de separación, que se define como el grado de separación entre el analito y los interferentes, y es el valor que multiplicado por la relación de la cantidad original de interferente frente a la de analito da la relación final. Si el factor de recuperación para el analito es próximo a 1, entonces el factor de separación se aproximará al valor del factor de recuperación para el interferente. Como en cualquier proceso analítico, la separación lleva un error asociado, que nunca se va a poder eliminar del todo, pero sí minimizar en gran parte. Podemos encontrarnos con dos situaciones. La primera de ellas es el paso incompleto del elemento de interés a la nueva fase. Este hecho siempre originará un error por defecto, mientras que el error asociado a la incompleta separación del interferente será por exceso si este compuesto participa positivamente en la medida analítica final y por defecto si su presencia disminuye la magnitud de esta medida. Si se quiere calcular de manera experimental, existe una fórmula en la que participan parámetros ya vistos en este tema, como el factor de recuperación, y otros nuevos como las constantes proporcionales a la sensibilidad de la medida, que puede ser masa, volumen, absorbancia para cada componente. En esta ecuación podemos encontrar un término, que es el factor de recuperación del analito menos 1, que estará directamente relacionado con el error por defecto. Por otro lado, tendremos otro término que engloba el factor de recuperación para el interferente, el cociente de constantes y de cantidades, siempre en el numerador relativo al interferente, que dependiendo de los valores obtenidos ocasionará un error por defecto o por exceso. En la última parte del tema se van a comentar distintas formas de clasificar los métodos de separación en función de diversos conceptos. La primera forma de clasificar los métodos es en función de su objetivo. Si va a tener fines analíticos, lo que normalmente lleva asociado que los analitos se van a encontrar en concentraciones bajas y que implicará utilizar instrumentación de menores dimensiones que para el otro fin, el preparativo. En este caso, la finalidad es obtener grandes cantidades de un compuesto o compuestos de interés. Normalmente está asociada a fines industriales y hace necesario el utilizar instrumentación de grandes dimensiones. En una situación intermedia nos encontraríamos con la finalidad semipreparativa, que normalmente se suele desarrollar en plantas piloto. Por otro lado, está la clasificación en torno al resultado que se va a obtener de la separación. Si la finalidad es simplemente saber si el compuesto está presente o no en la nueva fase, se hablará de un análisis cualitativo. En cambio, si no solo se quiere saber si un compuesto está presente o no, pero también si lo está en mayor o menor medida, pero sin especificar la concentración, se hablaría de análisis semi-cuantitativo. Por último, cuando se quiere obtener la cantidad de analito de forma exacta, se hablaría de análisis cuantitativo, y normalmente está asociado a la asignación de una concentración.
Finalmente, podemos clasificar los métodos de separación en función del estado físico de las fases que entran en juego. Por un lado, tenemos técnicas en las que participan una fase líquida y otra gaseosa. Dentro de estas técnicas nos encontramos con la volatilización, pero también con la cromatografía de gases, utilizando el mecanismo de reparto, que ya se explicará en temas posteriores. Aproximaciones similares se utilizan cuando tenemos una fase sólida y otra gaseosa, con la salvedad de que hablaremos de sublimación en este caso y de cromatografía de gases con el mecanismo de adsorción. El número de técnicas en las que participa una fase líquida y otra sólida es mayor. Tenemos, por ejemplo, la precipitación, el cambio iónico, la extracción con disolventes, también denominada lixiviación, y la cromatografía de líquidos, siempre y cuando no se emplee el mecanismo de reparto, y también en algunos casos la electroforesis capilar. En cambio, las separaciones con dos fases líquidas, que han de ser indistinguibles entre sí, son menos frecuentes en cuanto a número de técnicas, y nos podríamos encontrar con la extracción con disolventes o el mecanismo de reparto en cromatografía de líquidos. Finalmente, hay que comentar que existen otras técnicas de separación que se utilizan menos, como la electrólisis, la diálisis, la fusión por zonas, entre otras. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el podcast y nos oímos en el siguiente.